La Iglesia del Señor Jesucristo debe entender que los emocionalismos, las cosas humanas, todo eso es nuestro, que nos fue otorgado el día de la creación, cuando nosotros, el ser humano, a través de Adán y Eva, desde Génesis, nos fue dado por Dios. Y las tenemos esas cosas, pero que esas cosas no pueden entrar en la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es una vida que se mueve exacta y justamente por la palabra de Dios escrita en la Santa Biblia. El poder del Espíritu Santo es manifestado cuando nosotros estamos en el Espíritu y en verdad. Por eso dice, la justicia, esa justicia de Dios que permanece para siempre, se mueve en espíritu y en verdad. Si nosotros, con nuestra muy buena voluntad, nos apartamos un poco de lo que Dios ha escrito en la palabra, en la divina palabra que está en la Santa Biblia, el espíritu es contristado y se retira. Entonces queda nuestra carne ahí, que sabe, conoce la palabra, que ama a Dios, que ama a Jesucristo, que ama al Espíritu Santo, que pide ser lleno del Espíritu Santo, pero nosotros mismos, sin querer, hemos puesto algo que a Dios le desagrada. Debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Todo, absolutamente todo lo que sale del poder divino, y con 70 años lo he experimentado muchas veces, desciende sobre nosotros cuando estamos justo en lo que Dios nos ha permitido estar a través de la divina palabra, a través del Espíritu Santo, y guiados totalmente por ese Espíritu, y lo hacemos todo en el nombre de Jesucristo. Sanidades, milagros, señales, prodigios, maravillas, revelaciones. Todo eso, todos esos milagros y sanidades que ustedes van a escuchar en la radio y que ocurren estos días y que ustedes a su vez van a ir dando testimonio, amigos y hermanos, es porque usted estuvo en ese momento que Dios hizo el milagro, estuvo clamando a Él, agradeciéndole al Dios del cielo. Tenga la plena seguridad de algo. Dios puede hacer milagros, señales, prodigios y maravillas con cualquier pecador en cualquier parte de la tierra que esté, pero cuando usted está hablando con el Dios del cielo, cuando usted está recibiendo el poder del Espíritu Santo, usted tiene que estar 100% de acuerdo a la divina palabra de Dios. Si nosotros dejamos trascender algo que no está escrito, como hicimos una aclaración hace un rato, eso no va a ser para nuestro bien. Sobre todo si me doy cuenta. Ahora, si no me doy cuenta, Dios va a decir, bueno, erró, pero porque se equivocó. Pero si usted tiene la constancia total de que la Biblia, la palabra de Dios, está diciendo algo, usted no puede omitir. Usted tiene que decirlo. Entonces, ¿qué es lo que le digo, iglesia? Si vivimos en el Espíritu, permanecemos en el Espíritu, tenemos que vivir siempre, constante y permanentemente en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y la gloria de Dios. La gloria, la gloria. Vamos a pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo que cada uno de ustedes que ha venido con enfermedades, dolencias, o que en su casa tiene algún enfermo o necesitado, o que la brujería, la hechicería o los daños la ha estado tocando, que salga de ustedes ahora en el nombre de Jesucristo, y el divino poder del Espíritu Santo, escúcheme bien,
el divino poder del Espíritu Santo esté sobre usted, sanando, librando, guardando, protegiendo. ¿Sí? Recuérdelo, porque es importante. Recuerden que al que cree todo le es posible. No se olvide de esa parte, pero también usted y yo sabemos cómo tenemos que creer. Vamos a ir a Primera de Pedro, el capítulo 4, al versículo 14. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Iglesia del Señor Jesucristo. Vivamos en Cristo, en el verbo de Dios, o sea, en la palabra de Dios. Estaba en la madrugada preparando la predicación de la mañana y orando, y vi una visión terrible. Y supe que esa visión provenía de Asia. Usted sabe que era algo espantoso. Un terremoto bajo las aguas. Y atrás de esto una oscuridad espantosa, pero terrible. Y me puse a meditar en la palabra de Dios, en sí en el Señor Jesucristo. Y me dije, ¿qué necesidad tenemos los pueblos, naciones y lenguas del Dios viviente? Y decía para mí, hay de aquellos que viven sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. ¿Qué necesidad tenemos como iglesia del Señor Jesucristo de orar sin cesar por misericordia, recordándole a Dios sus divinas promesas de protección? Usted y yo recordamos a Dios a través de la oración, la comunión. Le decimos: Dios, tú nos has prometido. Y mientras estamos orando así, que le decimos a Dios: sana a los enfermos, Dios hace milagros, sanidades, maravillas, incluso sin imposición de manos, en el obrar del Espíritu Santo. Dios nos trae la verdad es Cristo, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Revela lo profundo y lo escondido. Conoce Dios lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Él escondió estas revelaciones a los sabios y a los entendidos, y las reveló a los niños. Así lo dice el Señor Jesucristo. Bienaventurados nosotros, porque nuestros ojos, porque ven, y nuestros oídos, porque oyen. Sabemos que el que sigue al Señor Jesucristo no andará en tinieblas. Pero seguirlo a Cristo es seguir la palabra, es seguir el verbo. Y dice la Biblia, sino que tendrá la luz de la vida. Sabemos que el Señor Jesucristo oró por nosotros. También lo hizo el apóstol Pablo en Efesios, para que tengamos en el nombre del Señor Jesucristo espíritu de sabiduría y de revelación. Somos templo del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. El eterno Dios es nuestro refugio, nos guardará de la angustia, es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Sabemos que vivimos tiempos peligrosos, son tiempos peligrosos, pero lo vivimos en el temor de Dios. Y en el temor de Dios está la fuerte confianza.
es confianza que en el día de la angustia Él está con nosotros y conoce Dios los que en Él confían. En estos tiempos tan difíciles, tiempos preapocalípticos, tiempos gravísimos, no solo a través de las dificultades que tenemos con la naturaleza y con los climas, sino con las guerras, rumores de guerras, violencias y muertes que están ocurriendo. Tiempos preapocalípticos, tan difícil, peligroso, con un cambio de clima que usted se asombra, que afecta a todo lo humano, o sea, que afecta a toda la humanidad. Miraba el efecto del cambio del eje terrestre y cómo se aquietan diversas zonas. Hablo en el espíritu, se entiende, ¿verdad? Pues el terremoto de la zona chilena afectó grandemente el eje de la Tierra. En sí es algo que usted tendría que ofrecerle a Dios una visión. Oremos sin cesar, pues no se ha cortado la mano de Jehová nuestro Dios para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pues Dios dijo: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo lo que pedimos en oración creyendo lo recibimos. Así lo dijo nuestro Dios. Que Dios en su misericordia guarde a nuestros gobernantes y a todos los gobernados que hay en esta tierra. Nosotros, los cristianos, clamamos a Él. Que Dios dé climas para buenas cosechas, pues lugares de la tierra, muchos lugares de la tierra, ya en este momento empieza el hambre. Habrá gran desocupación en algunos países, gran desocupación. Hay de aquellos que crecieron económicamente, y me refiero a los países, y se olvidaron de Dios y se creyeron dueños de la tierra. Pues Dios dijo: mía es la tierra y su plenitud. El Señor Jesucristo dice que oró por nosotros, no por el mundo. Así está escrito, ¿verdad? Sino por los que le dio Dios, porque somos de Dios. Entendamos algo, hermanos, porque tenemos que entender que lo que Dios nos ha prometido a usted, a mí, a la iglesia de Jesucristo, Dios lo va a cumplir en su totalidad. Yo entiendo que usted abre el diario, mira la televisión y ve que en muchos países del mundo ve cosas terribles. Yo miraba un tornado aquí, otro tornado más allá, tormentas, inundaciones muy cercanas para nosotros a las inundaciones, terremotos. Todo esto está dicho que va a ocurrir y ocurrirá porque está escrito en la Biblia. Pero también Dios ha puesto en la Biblia que aquel que clama a Él, Dios lo va a guardar. Yo no dudo que hoy muchos de ustedes que vinieron enfermos se van a ir sanos, porque ustedes miraron al cielo, no miraron ni al hombre, ni a la mujer, ni a nadie que estaba acá. Dijeron: Jesucristo lo va a hacer. Y esa es la gran verdad, la eterna verdad del cristianismo. Jesucristo le va a sacar a usted los dolores de los huesos, de las piernas, de las rodillas. Le va a retirar las enfermedades. Tenga la plena seguridad que usted va a ser uno de los que va a dar testimonio: Jesucristo me sanó, Jesucristo me libró. Hermanos, no bajen la gloria a los hombres de la tierra, sea quien sea. La gloria, la gloria, la gloria, elévenla al Dios del cielo. Alabado sea el Espíritu Santo. Juan Carlos, por favor.